Arma cubo Rubik fácil. Hola, ¿qué tal? Espero estés bien y que este video te sirva para armar el cubo Rubik de manera fácil. Este video realmente no está hecho para las personas expertas o las personas que ya saben armarlo de manera rápida, sino para principiantes, personas que nunca lo han armado, que siempre han querido armarlo. Este video es especial para ellos. Vamos paso a paso a enseñarlo. Obviamente tenemos que decir que el cubo tiene sus 6 caras con diferentes colores. Nos vamos a basar en la cara del medio, que es la amarilla, y la blanca. Son totalmente opuestas. De acá vamos a sacar una X acá en la parte blanca. Pero para hacer eso vamos a llevarlo primero a la parte amarilla, formándolo en las cuatro partes centrales y uniendo el naranja, en este caso buscando su naranja, y así sucesivamente. Pero primero coloquemos alrededor del amarillo los 4 blancos. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos por lo menos este blanco que está acá, lo llevamos al amarillo, buscamos otro blanco, aquí hay otro blanco, y lo colocamos al amarillo. Le voy a quitar este de acá para que no se confunda. Ya llevamos 2, falta el de arriba y el de abajo. Buscamos, aquí tenemos uno que lo vamos a llevar a ese sitio, fíjense, de forma lenta. Ya llevamos 3 y falta el blanco que va acá. Lo buscamos, acá está, aquí está. Formamos como una flor de pétalos blancos y en el medio amarillo. Una vez hecho eso, entonces si vamos a colocar este azul que está acá, o vamos con este naranja, que no se me confundan, vamos a buscar este es con verde, no, aquí no sirve, aquí sí sirve. Naranja con naranja. Entonces este blanco lo vamos a pasar al lado opuesto, que es el blanco. Lo giramos hasta el lado blanco. Ya hicimos uno. Volvemos al lado naranja y vamos a buscar este rojo, vamos a buscarle su rojo. Acá está. Solamente giramos uno y ya llegamos. Este blanco lo pasamos al otro lado, que es el blanco, ya llevamos 2 acá. Volvemos a la parte amarilla. Este azul está con verde, aquí no nos sirve, aquí tampoco sirve, pero aquí en el azul sí sirve, y lo pasamos al otro lado. Ya nos falta este de acá, nada más. Volvemos a la parte amarilla, vemos que el verde está con el rojo, aquí no, aquí sí, y lo pasamos y ya quedó la X. Independientemente de que quede aquí o queden 2 o 3, ya tenemos la X. Es decir, esto debería de quedar así. Vamos a ponerlo como quiero que lo vean. Aquí está. Esto es lo que estamos buscando. ¿Y qué tenemos que estar seguros? De que el naranja está con el naranja, de que el verde está con el verde, de que el rojo está con el rojo y del azul está con el azul. Una vez hecho esto, vamos con las esquinas. Aquí tenemos una esquina que la podríamos poner acá, pero no haríamos bien poniéndola allí, porque esto tiene aquí verde y naranja, y aquí está el naranja y el azul. Lo voy a poner para que ustedes vean. Miren, lo pongo para acá, bajo el centro, lo alineo, y al subirlo no cuadran los colores. A pesar de que aquí siempre se va a ver todo blanco y armado, estaríamos armando solamente una cara, y la idea es poner color con color. Entonces vamos a desarmarlo y poner este o cualquiera en su esquina natural. Entonces, como tenemos el naranja y el verde, ya tenemos aquí el naranja, giramos hacia el naranja y nos damos cuenta que este es naranja y este es verde, el centro, y este es verde y este es naranja. Realmente este va aquí. ¿Cómo lo ponemos? Lo escondemos hacia el lado izquierdo, bajamos
alineamos con el centro y subimos. Listo, al subirlo ya vimos que nos queda así, sí, verde con verde y naranja con naranja. Seguimos colocando en las demás esquinas. Aquí tenemos uno, lo ponemos en la parte inferior, en la parte de acá. Ya lo pusimos allí, subimos el blanco con su centro y buscamos y vemos de dónde lo vamos a colocar. Verde con rojo, y este es rojo y este es verde. Este va acá. ¿Qué hacemos? Ahora lo escondemos hacia el otro lado, hacia el lado derecho, bajamos, lo alineamos y al subirlo ya queda verde con verde, rojo con rojo. Faltarían estos dos. Lo buscamos, tenemos uno por acá abajo y tenemos uno aquí ya listo casi para colocarlo. Fíjense, aquí está naranja y azul, los medios. Aquí está naranja y azul. Este va acá. ¿Qué hacemos? Lo escondemos hacia el lado derecho, bajamos el centro, lo alineamos y subimos. Al subirlo ya está naranja con naranja, azul con azul, y faltaría uno solo que lo tenemos por acá abajo. Como lo tenemos al lado contrario, buscamos de colocarlo en la línea de donde va. Fíjense que aquí al subirlo, acá, al bajar estos dos, ya él va a quedar de este lado. ¿Sí lo ven? Solo para que vieran esa parte. Ya lo alineamos, ya lo tenemos en la parte de abajo. Ahora vamos a colocarlo en su lugar. Este lo pasamos hacia la derecha, bajamos, colocamos, lo alineamos y subimos. ¿Qué hicimos? Que armamos el blanco completo, pero están la azul con azul y las otras dos esquinas, naranja con naranja y las otras dos esquinas, verde con verde las otras dos esquinas y el naranja con las otras dos esquinas. Hasta aquí es la primera parte para que lo practiquen. Tienen que hacer esto por lo menos 2 o 3 días seguidos para después continuar con el segundo paso que viene a continuación. Pero la idea es que practiquen esto 2 o 3 días seguidos para que después practiquen la segunda parte, para que después practiquen la tercera parte y así puedan armarlo. Vamos con la segunda parte. ¿De qué trata? De armar la siguiente línea. Ya tenemos la línea de arriba lista. Ahora vamos con la línea de abajo, que como tenemos los centros con su centro, lo que faltan son estas esquinas centrales. ¿Qué hacemos allí? Buscamos en la parte inferior los que no tengan amarillo. Fíjese, este azul con rojo sí sirve, pero este azul con amarillo no nos sirve. Y ya se van a dar cuenta porque este rojo buscamos su centro, que es este que está acá, y se forma una T. Al formar la T ya podemos colocar este acá, porque rojo y azul va con rojo y azul, y para colocarlo aquí debemos hacer lo siguiente: lo escondemos hacia el lado izquierdo, bajamos los blancos y lo volvemos a poner donde estaba, en su mismo centro. Esto lo subimos y ¿qué pasa? Que ahora tenemos que colocar este blanco acá. Lo bueno es que al hacer eso, el blanco y el rojo queda con el rojo y el azul juntos, y cuando lo subimos este que está acá para acá. ¿Cómo lo subimos? Escondemos hacia el lado izquierdo, bajamos, alineamos, y al subirlo ya tenemos azul con azul, rojo con rojo. Fíjense que lo mismo lo vamos a hacer aquí, aquí y aquí. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Vamos a buscar acá abajo. Este amarillo no nos sirve, este tiene amarillo, tampoco sirve. Este verde con rojo sí sirve. Fíjense que este amarillo con naranja tampoco sirve. Que no tenga amarillo ni en la parte inferior ni en la parte superior de esa línea. Pero este sí sirve porque es verde con rojo. Y al tenerlo ahí ya tenemos la T formada. Casualmente quedó con la T formada, independientemente de este. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo verde
con rojo acá, con verde con su rojo. Y para eso lo escondemos, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, bajamos, lo devolvemos a su sitio y subimos. Aparentemente no hicimos nada porque quedó en el mismo sitio, pero sí hicimos porque lo unimos con el blanco. Al subir el blanco acá, le repito, va a quedar en su sitio. ¿Y cómo subimos el blanco allí? Escondemos a la derecha, bajamos, alineamos y lo subimos. Al subirlo ya queda. Ya llevamos 2. Nos faltan 2 más. Buscamos entonces, este que tiene amarillo con naranja no sirve, este que tiene amarillo con azul no sirve, este que tiene amarillo con verde no sirve, pero este que tiene naranja con azul sí nos sirve. ¿Qué hacemos? Buscamos la T naranja, aquí está, ya formamos la T, ¿sí lo ve? Aquí formamos la T, y nos damos cuenta de que el azul con naranja ahora viene para este lado, para el lado izquierdo. Los otros dos lo habíamos armado de este lado, ahora lo vamos a armar de este lado. ¿Qué hacemos? Lo mismo, en vez de esconderlo hacia acá, lo vamos a esconder hacia la derecha. Bajamos los blancos, lo volvemos a llevar a su sitio donde estaba y subimos. Ya quedó junto con el blanco, mire, estos dos azules. ¿Cómo subimos el blanco para acá? Bueno, lo contrario, ahora lo vamos a esconder hacia la izquierda, bajamos los blancos, unimos, lo alineamos y al subirlo ya tenemos 3 ya. Solo faltaría uno solo, que es el de aquí, que sería el verde con el naranja. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos verde con naranja. Este amarillo no nos sirve, este amarillo no nos sirve, este amarillo tampoco sirve. Aquí está el verde con naranja. ¿Qué hacemos? La naranja lo llevamos a la naranja. Pasamos. Aquí está el naranja. Aquí se forma la T, independientemente de estos dos. Y al tenerlo aquí, visualizamos que viene para acá. ¿Cómo lo ponemos aquí? Igual, lo escondemos hacia el lado izquierdo, bajamos los blancos, lo devolvemos a su sitio donde estaba y subimos los blancos. Al subir el blanco ya quedó. Este blanco lo subimos para acá. ¿Cómo? Lo escondemos, bajamos, lo alineamos y subimos. Ya tenemos el blanco y fíjense, ya tenemos las dos líneas. ¿Sí lo ven? Aquí está. Blanco, las líneas azules, las líneas naranjas, las líneas verdes y las líneas rojas. Venimos a este punto. Acá puede quedar un punto amarillo nada más, puede quedar una línea o puede quedar la X, que es lo que se quiere hacer. Tenemos que buscar de poner aquí la cruz amarilla, acá. Si nos queda uno o una línea o otra línea acá, es el mismo movimiento. Pero acá es bueno que haya pasado esto, porque no tenemos ni uno ni las líneas para acá ni para acá. Pero debemos colocarlo de esta forma: un amarillo arriba y un amarillo a la izquierda, apartando que el centro siempre tiene que estar con el amarillo. No importa si aquí queda otro color o amarillo, o aquí otro amarillo, o aquí otro amarillo, no importa. Lo importante es que usted vea que un amarillo esté para arriba y un amarillo esté a la izquierda. ¿Cuál es el movimiento? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al hacer este movimiento ya nos queda una línea, faltaría la línea para abajo. ¿Qué hacemos? Lo mismo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya nos quedó la X. Este es el segundo paso del cubo. Practíquelo. Vamos a continuar con el video, pero si usted llega hasta aquí, pause el video, practique estas dos etapas y después continuamos con la tercera etapa. Seguimos. La cruz está hecha. Tenemos todos los blancos y las dos líneas. Ya hicimos la cruz, colocamos. Ahora vamos a ver todo de este lado, del amarillo. Tenemos que hacer que este rojo quede con su rojo y este verde quedó con el verde, el azul quedó con el azul y el naranja quedó con el naranja. Así tenemos que llegar, pero no siempre. Esto fue casualidad, no siempre queda así. Entonces le voy a dar
unos movimientos. Voy a pausar el video para que ustedes vean cuál es el movimiento que se hace en este punto. Ok, continuamos en este punto donde vemos que nada más el rojo del lado derecho de nuestra mano derecha cuadra con el centro rojo, pero el naranja no cuadra, el verde no va aquí y el azul no va aquí. Y si queremos colocar, suponemos, el azul que lo ponemos a cuadrar, no nos va a cuadrar los otros. El verde está fuera de su posición, e igualito si pongo el naranja en su posición, el verde queda en su posición, pero estos dos no quedan en su posición. Entonces siempre hay que buscar que el de la parte derecha y el central estén en su posición, en verde con verde, naranja con naranja, o puede ser azul con azul y rojo con rojo, independientemente del color, que estos sí estén bien centrados. No importa si estos no están centrados, porque con el siguiente movimiento lo vamos a colocar el azul para acá y este rojo para acá. ¿Cómo se hace? Bajamos, giramos derecha, subimos y volvemos a girar derecha, volvemos a bajar, giramos dos veces, subimos y al girarlo ya cuadra el verde con verde, rojo con rojo, azul con azul y naranja con naranja. Ya cada uno está colocado en su centro, haciendo ese movimiento mágico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que es ya casi la parte final, las esquinas. Aquí este amarillo está bien allí y este amarillo está bien allí, pero realmente no es de allí. ¿Por qué? Porque este amarillo tiene rojo y verde, y aquí hay azul y rojo. Este no va aquí. Este tiene naranja, azul y amarillo. Este tampoco va acá. Este tiene azul, amarillo y naranja. Tampoco va acá. El único que sí está bien es este, pero está invertido. En el caso que le quede como este, que ya está todos los centros con sus colores, pero las esquinas no están ninguna en su posición, a pesar de que aquí vemos un amarillo, este no va acá, este tampoco va acá, porque este tiene azul, no es de esta esquina, este tampoco es de esta esquina, ninguno de los cuatro es de la esquina. ¿Qué va a hacer usted? El siguiente movimiento, independientemente de cualquier sitio, usted va a hacer, lo mueve a la izquierda, sube, derecha, sube, izquierda, baja, derecha, baja. Revisamos, ya tenemos el rojo, amarillo y azul en su esquina, pero está invertido, mientras que los demás siguen estando fuera de sus esquinas. Este azul, amarillo, rojo no va aquí, este tampoco va acá, pero este sí va acá en esta esquina. Lo que pasa es que está invertido, el azul viene para acá, perdón, este es el que está, el amarillo viene para acá, el rojo para acá y el verde para acá. Este que tenemos en su esquina invertido lo dejamos del lado derecho y vamos a hacer el mismo movimiento. Izquierda sube, derecha sube, izquierda baja, derecha baja. Al colocarlo así, ya cuadra este en su esquina, este aún no cuadra, este aún no cuadra, este aún no cuadra. Volvemos a hacer el mismo movimiento. Amarillo, este que sí está en su esquina, lo volvemos a hacer. Izquierda sube, derecha sube, ahora a la izquierda bajamos, derecha bajamos. Volvemos a revisar. Ya está cada uno en sus esquinas, ¿eh? Todo invertido, pero está cada uno en sus esquinas. El verde, amarillo y rojo que va aquí, el azul, amarillo y rojo va aquí, el amarillo, azul y naranja va acá, y el que habíamos hecho va acá. Como ya viene la parte final, para colocarlo en su sitio, el amarillo hacia arriba, hacemos lo siguiente. Aquí son varios movimientos, pero lo vamos a llevar de 4 en 4 para no perderlo. Hacia abajo 1, izquierda 2, subimos 3, derecha 4.
Seguimos. No importa que lo demás esté así desordenado, no importa, no se preocupe por eso. Seguimos. Bajamos, izquierda, subimos, derecha, volvemos, bajamos, izquierda, subimos, derecha. 1, 2, 3, importante, y 4. Tiene que hacer el 4 sí o sí, a pesar de que ya quedó en su sitio. El amarillo arriba, naranja y naranja. Está desordenado, pero no se preocupe. ¿Qué va a hacer? Pasar este para el lado derecho. Siempre de este lado derecho. Ya al final. ¿Qué hacemos aquí? Igual los 4 movimientos. 1, 2, 3, 4. Fíjese que este fue más rápido. 1, 2, 3 y 4. Tiene que hacer el cuarto sí o sí. Y ya está colocado en su sitio. Cruzamos hacia la derecha. Siempre en este lado hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya llegó a su sitio, falta uno solo. Lo ponemos hacia la derecha y hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y aquí está armado el cubo. Fue un placer enseñarle. Recuerde, cuando su vida esté más desordenada, Dios puede venir y armar el cubo. Confíe en Dios.